Hola, el día de hoy vamos a terminar el entregable número 2 de la materia de semántica y pragmática del español. El primer tema es el discurso, más específicamente el análisis del discurso. Pero para esto primero hay que definirlo, ¿no? Desde un punto de vista formal, el discurso simplemente es un conjunto de oraciones que se enlazan entre sí. Pero entonces, ¿es lo mismo el discurso que el párrafo? Porque con esta breve definición parece la misma cosa. Realmente no. El discurso se refiere a algo más dinámico, algo más amplio, pues tiene diferentes tipos que se pueden presentar a través de distintos canales. Perdón, y cuyo objetivo o cuya finalidad es simplemente comunicar, lo que nos da una definición muchísimo más amplia. Entonces, ahora sí pasemos a los tipos de discurso, que son tres. Esta distinción no solamente se hace por los distintos canales de comunicación por los que se pueden transmitir los discursos, sino que cada uno tiene unas características muy puntuales y que también modifican la manera en cómo expresamos el lenguaje. No es lo mismo cómo nos relacionamos con las personas a través de la oralidad que como lo hacemos de manera escrita. Aunque estemos tratando el mismo tema, aunque esté dirigido a la misma persona, el formato hace también que nuestra manera de expresarnos cambie. Comencemos pues con el discurso oral. Dentro de sus características principales está la temporalidad y la fluidez. Estamos hablando de un fenómeno instantáneo. Gracias a los medios y las herramientas digitales, el discurso oral pues se puede mantener ahí en la nube y uno lo puede revisar, pero a fin de cuentas solamente es en ese momento que lo podemos revisar. Entonces, esta particularidad que, que se ha potenciado gracias a las herramientas digitales, a fin de cuentas, sigue pues teniendo como que un poco de limitaciones. Luego está la contextualidad, que si las dos personas, tanto el emisor como el receptor, no se encuentran en un contexto común, entonces pues simplemente el mensaje no se puede recibir de manera adecuada. Por ejemplo, si hay mucho ruido y tratamos de comunicarnos exclusivamente de manera oral, pues simplemente el mensaje no llega. Luego, una de las grandes herramientas que utilizan los oradores que se presentan frente a un auditorio, los profesores cuando están a punto de dar una clase. Yo misma en este momento utilizamos herramientas como la entonación y la prosodia para que nuestra voz tenga diferentes matices y sea más atractiva. Luego también está la redundancia y la reformulación, que es muy común entre un diálogo que se dé esta reformulación, ya que como es instantánea, en nuestro cerebro es en este momento que estamos formulando lo que vamos a decir una palabra tras otra y otra, entonces se nos da también esto, pues de decir, perdón, quise decir, o tratar de corregir la muletilla, decir, ay, perdón, me equivoqué, reformulo, quise decir esto, entonces, también tenemos la interacción y la retroalimentación. En la oralidad se tiende a tener una conversación. Entonces, el emisor y el receptor llega un momento en el que cambian lugares. Y a esto se refiere la interacción y retroalimentación. Va a llegar un punto en el que entre una conversación oral yo deje de hablar y me convierta en receptor y escuche. Y luego se inviertan de nuevo los papeles. En el escrito es distinto. Hay pertenencia y revisibilidad, ya que yo tengo aquí mi escrito y yo puedo ver si tiene una falta de ortografía, si hay una idea que hay que aclarar, revisar la gramática, la redacción. Esto me permite entonces que no sea un producto instantáneo, sino que sea un producto que tiene más profundidad, pues por la posibilidad que me da el revisar de manera más tranquila, más pausada. Luego está la descontextualización.
Tenemos textos de hace cientos de años, incluso miles de años. Entonces, gracias a avances tecnológicos hemos podido recrear o descubrir cómo sonaban estas lenguas y entonces a partir de ahí leer textos que tienen cientos y cientos de años de antigüedad. Aunque el contexto entre el autor y el lector sea completamente distinto, todavía es posible mantener esta conversación con el texto. Pero esta ya no es instantánea, ya no hay posibilidad de retroalimentación porque el autor está muerto, a veces ni lo conocemos. Entonces, esto también nos demuestra que hay una estructura gramatical compleja, porque a fin de cuentas es un ejercicio que se hace con más paciencia, más pensamiento. Por lo tanto, ya que no estamos utilizando la voz, no hay prosodia. Hay otros elementos que podemos usar, por ejemplo, metáforas y otros elementos que nos ayuden a trabajar la estética. Y por último, la unidireccionalidad. El texto está diseñado simplemente para que el autor lo escriba y la obra se vuelva del mundo y para el mundo. Aunque hay personas que difieren de esta unidireccionalidad, ya que dicen, no, pues yo como receptor, yo como lector, pues ya tengo oportunidad de decirle al autor lo que no me gustó. Y eso lo vemos también gracias a los avances de la tecnología y la nueva era digital, donde ya los lectores pueden reclamarle a su autor si no les gustó el final del libro. Y por último está el discurso signado, que muchas veces nosotros nada más lo identificamos como los señalamientos de tránsito o los iconos, por ejemplo, de aplicaciones, que ya vemos el signo de WhatsApp, no necesitamos leer, no tiene por ningún lado el nombre de WhatsApp, pero sabemos que se refiere a esta famosa aplicación. Pero también incluye todo lo del lenguaje corporal y también el lenguaje de señas. En el caso del lenguaje de señas mexicanas, bueno, sabemos que hasta la fecha no se han creado la misma cantidad de señas que de palabras que hay en el español. Para esto, bueno, en el español de México. Para esto, las personas que hablan la lengua de señas, hay ciertas estrategias que usan en su expresión tanto física como facial. Por ejemplo, para referirte a alguien como bonita, haces esta seña. Esto significa bonita. Pero cuando yo quiero decir muy bonita, preciosa, hermosa, lo que hago es exagerar mi lenguaje corporal. Por ejemplo, muy bonita. Muevo mis hombros, mi cara y acentúo el movimiento. Esto nos ayuda a expresar lo que queremos decir sin palabras, pero con nuestro lenguaje corporal. Luego, pues, está otro que también hasta cierto punto es necesario, pongámoslo entre comillas, porque ya con esto de las herramientas digitales muchas cosas han cambiado. Es la interacción directa. Una persona que habla lenguaje de señas no puede comunicarse si no está viendo a la otra persona. No se puede, simplemente necesitas ver la seña para poder recibir el mensaje. En el caso de la oralidad, no tiene que ser, bueno, puede ser que a lo mejor si estás muy lejos, entonces ya no lo escuches, entonces pues ya no es una interacción directa, porque están tan lejos que no lo escuchas. Entonces, esta es una de las características que puede compartir con el discurso oral, pero que tiene sus asteriscos ahí al final, porque ¿qué tal que le hablo por teléfono? Y de nuevo es un discurso oral, pero que se está haciendo a la distancia. Luego vamos a pasar a un tema más sencillo, pero que lo vamos a estar viendo cada vez más a profundidad, que es lo explícito y lo implícito. Como es algo muy sencillo, simplemente lo voy a repasar con un ejemplo, que es, por ejemplo, esta imagen que está aquí es de un hombre con una camiseta amarilla y está sonriente. ¿Ok? Esto es lo explícito, lo que se puede comprobar porque yo lo estoy viendo y si alguien más llega aquí y le digo, ¿qué ves tú? Me va a decir un hombre sonriendo, un hombre feliz.
Muy bien. Luego está la inferencia. Yo puedo decir, este hombre se ve feliz porque le dieron un aumento. Eso pues es información extra que yo le estoy metiendo y que en ningún momento puede ser comprobada porque no está ahí el señor sosteniendo que ya le dieron ahí su puesto donde le van a pagar más. No, o alguien más puede decir, ese hombre está feliz porque acaba de tener a su hijo o a su hija. No puedo decirlo. No parece que esté cargando ningún recién nacido, ni tampoco tiene un acta de nacimiento ahí a un lado. Entonces, esta es la diferencia entre lo explícito y lo implícito. Lo que es comprobable y lo que no es comprobable y que a fin de cuentas es una inferencia. También se puede, es algo que se sugiere. Para esto, necesitábamos saber esto para ver nuestro siguiente tema, que es el contenido proposicional y su valor veritativo. Vamos por partes, porque yo sé que el título puede asustar un poco por las palabras complicadas que tiene. Pero el contenido proposicional de un enunciado simplemente hace referencia a la capacidad metalingüística del lenguaje. Recordemos que el lenguaje es tan rico que puede hablar de sí mismo. Es una metaactividad. Por ejemplo, si yo estoy hablando de mi propia lengua, estoy explicando cuál es la diferencia entre cajón y caja, aunque parezcan muy similares fonéticamente, significan dos cosas distintas, y ahí me remonto al origen de las palabras, etcétera. Entonces, ahí es una capacidad metalingüística del lenguaje de hablar de sí mismo. Entonces, no solamente de las palabras, sino de los sonidos, de las oraciones, del discurso, que es el tema que estamos viendo. Entonces, ya vimos que el contenido proposicional nos habla, pues, de la capacidad que tiene el discurso de hablar de sí mismo. Lo que yo estoy haciendo en este momento. Estoy haciendo un discurso hablando del discurso. Muy bien. Entonces, los enunciados con un operador metalingüístico, son de contenido proposicional y que tienen que ver con la lengua, lo que ya vimos, la lengua hablando de sí misma. Por otro lado, el contenido procedimental de este enunciado incluye datos como esta información que estoy presentando como un dato objetivo. Una cosa es el mensaje que yo estoy dando, donde pues yo estoy hablando de la lengua, usando la lengua, pero aparte de cómo esta tiene una capacidad de ser verificada, de que estamos hablando entonces de un lenguaje explícito, ¿sí? Porque estamos hablando de una ciencia, la lingüística es una rama de la ciencia del lenguaje. Entonces, por ejemplo, si yo hablo de la raíz de una palabra, entonces yo puedo verificar entonces la historia de cómo se fue modificando la palabra hasta su raíz griega y ver cuál era su significado en ese entonces y cómo llegó a transformarse en su significado ahora. Entonces, el discurso tiene tanto cualidades metalingüísticas como también de verificación. Y vamos ahora, pues, entonces a ver otros definiciones, otros conceptos que a lo mejor parecen un poquito complicados, pero que cuando veamos el ejemplo vamos a ver que son que son sencillos. Muy bien. Ambas implicadoras nos ayudan a llenar huecos de información que tienen como que de manera implícita algunas palabras. Pongamos ejemplo, la oración, mi prima dejó de ir a correr. El verbo dejó ya nos está dando la pista de que es algo que sucedió en el pasado, pero esta pista viene directamente de la palabra, ¿sí? Porque está conjugada en pasado. Algo distinto sucede con las implicaciones conversacionales. Pongamos otro ejemplo. Yo llego a mi casa y mi mamá me pregunta, ¿cómo te fue en la escuela? Y yo respondo, pues
salí, agarré el camión y me vine. Ni siquiera estoy respondiendo a la a la pregunta de manera directa, pero la manera en cómo lo digo, muchas veces hasta mi lenguaje corporal, que justamente esta evasiva, pues da a entender que no me fue bien, que no quiero hablar de eso. Entonces, esta implicadura es a partir de la conversación, de la interacción que se da entre las personas, porque dentro de las palabras en sí no hay una pista que realmente nos revele el mensaje final que se intenta transmitir, ¿ok? Luego pasamos a un tema muy sencillo, pero que a fin de cuentas se relaciona con el anterior por el tema del contexto. Si no tenemos contexto, entonces las implicaduras conversacionales entonces no se pueden generar, porque si no se tiene esta información común entre el receptor y el emisor, entonces el mensaje no logra su cometido de ser entendido, de ser recibido. Por otro lado, el texto, si no está formulado de manera correcta, entonces la implicadura convencional no se puede dar. Si yo en vez de decir mi prima dejó de correr y digo mi prima mmm, no corre, pues simplemente es un suceso presente. No corre en este preciso instante, en este preciso momento no está corriendo. Ok, a lo mejor nada más está sentada, pero yo estoy hablando desde hace tiempo. Yo quiero referirme a que desde hace tiempo ella ya no corre. Entonces, tenemos que tener cuidado, pues yo sé que son temas muy sencillos, pero que nos ayudan a comprender temas un poquito más complejos. Luego, pues, una breve remembranza de lo que es el circuito de la comunicación con los elementos de la comunicación, que es el contexto, pues todo lo que rodea al acto comunicativo, que es el mensaje, pues el, 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 el texto en sí, el diálogo en sí. Y ahora sí, por último, vamos a hablar de los actos del habla. Esta teoría fue postulada por John Austin y se basa en la idea de que el lenguaje no solamente sirve para describir el mundo, sino para describir otras acciones y tener repercusiones en el mundo real, en el plano físico. ¿Ok? Comencemos pues por la emisión, que es simplemente producir el acto del habla. Se me hace más sencillo explicarlo a partir de los bebés, pues son la prueba viviente de cómo un humano va adquiriendo el lenguaje. Primero comenzamos con el acto fónico, que es simplemente emitir sonidos. Estos balbuceos, todavía no se formula la palabra, simplemente es ir aprendiendo a posicionar la lengua, ir aprendiendo a usar nuestro aparato fónico para generar luego sonidos que se van a convertir en letras, luego en sílabas y luego en palabras. Formulación de palabras corresponde al acto fático, que ya es la secuencia, ya no es el bebé balbuceando, ya es diciendo palabras como mamá, papá, agua, teta, entre otras, y que ya le adjudican un significado a esa palabra. Y por último está el acto rético, que es el acto de emitir secuencias gramaticales con un sentido determinado. Ya no solamente es decir mamá, sino de que ya sabemos que mamá es esta persona que nos cuida, que nos quiere y que, por ejemplo, mamá es bonita. Es esta persona que nos cuida y que nos quiere y que aparte tiene ciertas características físicas. Esto ya pues implica un nivel de complejidad muchísimo más profundo. Luego está el proposicional, que así de buenas a primeras, de nuevo parece un poquito complicada la definición escrita por ahí, pero que simplemente es cuando decimos algo que es verificable, que es cierto y que, como ya lo habíamos visto con anterioridad, utiliza lo implícito. Por ejemplo, yo traigo puesta una playera blanca. Este es un hecho, es comprobable y cualquier persona que me vea me va a decir, traes una playera blanca, ¿ok? Entonces, no utiliza ningún tipo de inferencia.
Luego está, por último, el ilocucionario, que se refiere a la intención del hablante de hacer una emisión. ¿Qué quiere decir? Transformar lo que se dice en una acción. Por ejemplo, pedir, ordenar, prometer, declarar, etc. Si yo digo, te prometo que la próxima semana saldremos a cenar, no es solamente un conjunto de palabras que tienen un significado y que están organizadas a manera de oración, que tiene, no, trasciende y te está indicando una acción que yo estoy pues comprometida a hacer en el futuro. Está traspasando el carácter de las palabras a la realidad, ¿sí? Es lo mismo, por ejemplo, si yo le digo a mi hermano, ¿puedes apagar la luz, por favor? Y él se levanta de la cama y apaga la luz, ¿ok? Mis palabras están influyendo de tal manera que hacen que otras personas pues hagan el favor que les estoy pidiendo. Mis palabras influyen de tal manera que yo me estoy comprometiendo a hacer algo en el futuro. Sí. A esto se refiere con el acto del habla y locucionario. Y ese fue el último tema de esta unidad. A continuación se presentan mis referencias y muchas gracias por terminar, muchas gracias por estar aquí y hasta luego. Espero que tenga un buen día.